Bueno, ahora tenemos lo que son las oraciones coordinadas y subordinadas. Para entender la diferencia entre estas oraciones, primero debemos identificar la oración simple y compuesta. La oración simple es la que solo tiene un predicado, o sea, un solo verbo. Un ejemplo de esta oración es María salió a comprar, donde el sujeto es María, el verbo es salió y el verbo salió a comprar es uno solo. Por otro lado, tenemos la oración compuesta. Es la que tiene más de un predicado, o sea, más de un verbo. Se está frente a dos enunciados unidos por medio de nexos o conectores. Un ejemplo sería la oración anterior, María salió a comprar, pero esta vez se le une un verbo y un predicado. Podríamos tener María salió a comprar y trajo manzanas. En esta segunda oración, nuestro mismo sujeto esta vez realiza dos verbos. Salió, sale a comprar manzanas y trajo, trae las manzanas. Ya que sabemos la diferencia entre una oración simple y una oración compuesta, es momento de ver las oraciones coordinadas y las oraciones subordinadas. Las oraciones subordinadas. Bueno, estas oraciones son oraciones compuestas donde una de ellas depende de la otra, que es la principal, y están unidas por medio de un nexo subordinante. En este caso, la oración no tiene autonomía sintáctica. Un ejemplo es, la niña pensó que no podría ir al cumpleaños. Como podemos ver, se trata de una oración compuesta, pues la niña pensó, es el primer verbo, que no podría ir al cumpleaños. Pensó y podría son los verbos de esta oración compuesta, que además es una oración subordinada. Podemos notar que es una oración subordinada si leemos podría ir al cumpleaños y pues nos damos cuenta que esta oración no tiene sentido sin ver la primera parte, es decir, la segunda parte de la oración depende de la primera. Tenemos más ejemplos de oraciones subordinadas. Tenemos, puedes hacer la tarea porque la entendiste. Si tuviéramos únicamente la entendiste, no sabríamos a qué se refiere y la oración completa le da un sentido. Es decir, la entendiste no tiene ningún sentido claro si no tenemos la oración completa. Tenemos otro ejemplo, si manejas, no tomes. Si tuviéramos únicamente si manejas o únicamente no tomes, no tendría mucho sentido la oración. Es una oración subordinada ya que dependen una de otra. Después tenemos me esforcé mucho, pero no terminé la tarea. En esta oración, terminé la tarea podría tener un sentido completo, pero no tendríamos todo el significado de la oración. Nos está dando la razón del por qué no terminé la tarea y para ello es necesario tener el inicio y el final de la oración, tenerla completa, y como terminé la tarea depende de la primera parte, es una oración subordinada. Después tenemos las bocinas suenan tan fuerte que me dejaron sordo. Tenemos la segunda parte que es me dejaron sordo, que no tendría mucho sentido sin saber qué es porque las bocinas sonaban muy fuerte. Y posteriormente tenemos me interesa que estudies. Si tuviéramos únicamente que estudies, la oración no tendría mucho sentido. Por ello depende de la primera parte, me interesa que estudies. Ahora tenemos la clasificación de las oraciones subordinadas. Existen tres tipos de estas. Oraciones subordinadas sustantivas. Se refiere a las preposiciones subordinadas que ejercen la misma función que un sustantivo. Recordemos que un sustantivo es un nombre que da a algún objeto. También puede ser utilizado para dar el fundamento de las cosas. Tenemos también las oraciones subordinadas adjetivas. Estas se refieren a las proposiciones subordinadas que ejercen las mismas funciones que un adjetivo. Recordemos que un adjetivo es una palabra que acompaña al sustantivo para expresar una cualidad de este. Por ejemplo, si tenemos el moño es feo, el adjetivo aquí es feo y va acompañando al sustantivo que es el objeto. Un sustantivo puede ser un objeto, un animal o una persona, y un adjetivo una característica del objeto, animal o persona. Y tenemos por último las oraciones subordinadas adverbiales.
Estas se refieren a las preposiciones subordinadas que ejercen la misma función que los adverbios. Un adverbio es una palabra que modifica a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Posteriormente, tenemos las oraciones coordinadas. Estas son oraciones compuestas que entregan información independiente donde el nexo coordinante solo las une y no forma parte de ellas. Así, cada preposición posee sentido completo. Recordemos que un nexo es una palabra que sirve para unir dos frases, por ejemplo, y, con, por qué, por ejemplo, es decir, etc. Las oraciones coordinadas son oraciones que están juntas, pero a pesar de estar unidas no dependen una de la otra. Tenemos, por ejemplo, Juan está en quinto y Ana en sexto. A pesar de que no tuviéramos la oración completa con decir Ana está en sexto, tenemos la oración completa, o Juan está en quinto, tenemos también una oración que se entiende sola, no depende de la otra. Más ejemplos de oraciones coordinadas. Hernán tiene 22 años, es decir, es el mayor de los 4 hermanos López. Aquí las dos oraciones son Hernán tiene 22 años y la segunda es el mayor de los 4 hermanos López. El nexo utilizado en esta parte es decir, y aunque las dos oraciones no estuvieran juntas, tienen sentido independientemente. Hernán tiene 22 años es una oración completa con su sujeto, verbo y predicado, y es el mayor de los 4 hermanos López también es una oración completa con su sujeto, verbo y predicado, aunque el sujeto esté implícito. Tenemos otro ejemplo. En esta zona a veces no llueve en todo el invierno. En otras llueve casi a diario de mayo a julio. Esta vez también tenemos dos oraciones. La primera va, en esta zona a veces no llueve en todo el invierno, y la segunda oración es llueve casi a diario de mayo a julio. Ambas oraciones tienen sentido independientemente y el nexo que las une serían las palabras en otras. Tenemos después, debes poner más interés en tus clases. Esto es, escuchar con atención y tomar nota de las consignas. Las dos oraciones tienen sentido independiente. La primera es, debes poner más interés en tus clases y tiene sentido aunque esté aislada del resto de la oración. Después tenemos el nexo, que es esto es, y posteriormente tenemos escuchar con atención y tomar nota de las consignas. Esto también es una oración que tiene sentido por sí sola. Después de esta tenemos el sistema nervioso central comanda las funciones vitales neurodegenerativas y también corresponde a una amplia gama de estímulos. En esta oración, de nuevo compuesta por dos oraciones, tenemos el nexo y, el cual las une, y aunque las tuviéramos por separado, cada una tiene sentido por sí sola. La primera sería el sistema nervioso central comanda las funciones vitales neurodegenerativas, y la segunda oración también responde a una amplia gama de estímulos. El siguiente ejemplo dice, en los últimos 20 años no solo ha habido grandes avances tecnológicos, sino que estos se han ido produciendo cada vez a mayor ritmo. En esta, la primera oración es, en los últimos 20 años no solo ha habido grandes avances tecnológicos. El nexo es sino, y la segunda oración es, estos se han ido produciendo cada vez a mayor ritmo. Y la última es, las aves y reptiles son ovíparos. Esto es, sus crías se forman en el interior de los huevos que eclosionan a la madurez. En este ejemplo, nuestra primera oración es, las aves y los reptiles son ovíparos, la cual contiene su sujeto, que se trata de un sujeto compuesto, por cierto, su verbo, que es son, y el predicado son ovíparos. El nexo sería esto es, y la segunda oración sería sus crías se forman en el interior de los huevos que eclosionan a la madurez. Como podemos ver, en todas estas oraciones, aunque estén juntas, cada una es independiente de la otra. Sin estar acompañada de la otra oración, tiene un sentido, tiene una claridad y se entiende la frase. Estas también se clasifican. Tenemos la clasificación de las ecuaciones coordinadas. Tenemos de tipo copulativas, donde el nexo que las une es y, ni o que. Estas indican adición o suma. Él escribe y ella lee. Podríamos tener con otro nexo, él lee lo que ella escribe.
tenemos las oraciones coordinadas disyuntivas. Estas se unen por los nexos o, u o bien. Indican acción, alternancia o equivalencia. No comas tanto o vas a engordar. Otro ejemplo sería no llegues tarde o te voy a castigar. Otro tipo de coordinación son las oraciones adversativas. Las unen los nexos más, pero, sino, sin embargo, aunque, excepto, antes, antes bien, salvo, sino, que, no obstante, por lo demás, etc. Indican oposición entre las dos preposiciones. El joven llegó aunque ella se fue. Estaba soleado aunque estaba lloviendo. Terminé toda mi tarea excepto las últimas 3 actividades. Tenemos también las oraciones coordinadas explicativas. Estas se unen por el nexo, esto es decir, o sea. Entre una explicación, una preposición de la otra oración. Aliméntate, es decir, come bien. O el ejemplo que teníamos previamente, Hernán tiene 21 años, es decir, es el mayor de los 4 hermanos. Y tenemos por último las oraciones coordinadas distributivas. Se unen por el nexo bien, hora, aquel, ya, unas veces, otras, tan pronto, como, sea, unos, aquí, etc. Estos indican la distribución o alternancia de las acciones en los verbos. Van acompañadas generalmente bien, lo que resta de la oración, otro bien y lo que siga la oración. El mismo ejemplo con hora y en el ejemplo de aquí lleva la palabra aquí, lo que resta de la oración y después la palabra ahí. Un ejemplo es, un gran bailarín baila bien cuenca, bien tango. Y por último tenemos las oraciones yuxtapuestas. No es una clasificación como tal, pero es importante conocer este tipo de oraciones. Son aquellas oraciones compuestas que se unen directamente sin la necesidad de utilizar un nexo. No presentan dependencia oracional. Generalmente se separan por una coma o por un punto y coma. Tenemos 2 ejemplos de estas oraciones. Por ejemplo, el cielo estaba despejado, brillaban las estrellas y como podemos ver tenemos 2 oraciones que no tienen dependencia una de otra. La primera es el cielo estaba despejado, la segunda es brillaban las estrellas. Cada una tiene un sentido independiente y no presentan ningún nexo como y, como, que, para unirlas, solamente una coma. Otro ejemplo, hace frío, me pondré suéter. Como podemos ver, son 2 oraciones sin dependencia una de la otra. Hace frío tiene un significado por sí misma, no necesita de me pondré suéter. Y por otro lado, la oración me pondré suéter tiene un sujeto ya implícito, un verbo y un predicado y tampoco necesita de la otra oración. Y como vemos, no tiene ningún nexo, solamente la separa una coma. Estos son los tipos de oraciones y les voy a subir un ejercicio a Facebook.